Hola, espero que todo se encuentre muy bien. En este video haré un resumen de lo que considero que es lo más relevante que pasó en esta semana, como qué implica la aplicación de la Carta Democrática en Perú, lo que nos dicen las encuestas sobre Pedro Castillo y las acusaciones constitucionales contra Pedro Castillo. Empezaré definiendo brevemente qué es la Carta Democrática. Según la OEA, la Carta Democrática es la afirmación que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas, y que ella constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región. El propósito principal de este instrumento es fortalecer y preservar a las instituciones democráticas de las naciones de las Américas. Recordemos que el presidente Pedro Castillo pidió activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, ya que según él existe una nueva modalidad de golpe de Estado, cosa que a mi parecer no existe. El artículo 17 contempla que un país pueda solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática si considera que está en riesgo, y el artículo 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado. Todo esto por el actor de la Fiscal de la Nación. Recordemos que Pedro Castillo tiene 6 investigaciones preliminares en su contra, los cuales son asesores en la sombra, tráfico de influencias en entidades públicas, licitaciones ilícitas en obras públicas, encubrimiento contra la administración pública, organización criminal y plagio. La OEA enviará una delegación de alto nivel a Perú, tal y como lo solicitó el presidente Pedro Castillo. Lo primero que hará esta delegación de alto nivel es ponerse en contacto con todos los actores políticos del Perú, desde el presidente Pedro Castillo, el Congreso, Fiscalía, Tribunal Constitucional, prensa, etc. Esta comisión mediará entre los actores políticos para tratar de tranquilizar la situación política en Perú. Posteriormente, esta comisión presentará un informe ante el Consejo Permanente de la OEA. Esta instancia decidirá si aplica alguna medida en base a la información que presente la comisión de alto nivel. Si el Consejo Permanente considera que en Perú existe riesgo a la institucionalidad democrática, podría suspender al Perú en sus derechos de participación en el organismo internacional. En este sentido, ¿qué dicen las encuestas de Pedro Castillo? Tomaré de referencia la encuesta de Ipsos, El Comercio. Según dicha encuesta, podemos ver que la gran mayoría de encuestados siente decepción y vergüenza del presidente Pedro Castillo, seguido de un 21% de encuestados que aún siente esperanza por este gobierno. En el siguiente gráfico, podemos ver que un 68% de peruanos cree que la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación creen que tiene sustento, frente a un 30% de encuestados que piensa que no existe sustento. Un 65% de encuestados piensa que Pedro Castillo está involucrado en corrupción, frente a un 26% que piensa que no está involucrado en actos de corrupción. Estas encuestas nos demuestran que la gran mayoría de encuestados cree que Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción y que está a favor de lo que hace la Fiscal de la Nación. Esto contradice lo dicho por el presidente Pedro Castillo. Siempre que puede, dice que el pueblo está con él, que solo es un grupo reducido de golpistas, que lo quiere fuera. La realidad es otra. Esto no es nuevo. Pedro Castillo se ha dedicado a mentir, como cuando dijo que se iba a reducir el sueldo del presidente. Afirmó que los delincuentes extranjeros iban a ser expulsados en 72 horas, muerte civil para los funcionarios corruptos, convertir a las cárceles en talleres productivos y de investigación, y etc. Pedro Castillo actualmente enfrenta una denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación. El caso de la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo tiene distintos elementos considerados por el Ministerio Público como evidencia suficiente para presentar una denuncia constitucional en su contra, que permitiría que las indagaciones avancen más allá de su fase preliminar y que se inicie un proceso judicial ante la Corte Suprema. Como suele ser en los casos de corrupción y crimen organizado, una buena parte de los indicios que apuntan hacia el presidente vienen de testimonios de personas que estuvieron involucradas en los presuntos actos ilícitos, hasta que optaron por convertirse en delatores. A esto se suman las declaraciones de testigos y la recopilación de información de registro de visitas, movimientos bancarios, contratos, documentos oficiales, chats, llamadas telefónicas, etc., que sirven para corroborar los distintos testimonios incriminatorios. Finalmente, Pedro Castillo tiene mucho por qué responder. Actualmente invoca el artículo 117 de la Constitución no porque piense que la institucionalidad está en riesgo, lo hace porque busca impunidad frente a las investigaciones en su contra. Y sí, muchos gobiernos anteriores tuvieron estos problemas, y en ese momento no se hizo nada, pero creo que no podemos permitir que no se investigue un presunto acto de corrupción de un gobierno en funciones. No porque otros fueron ladrones, permitiremos que ahora nos roben. Ahora te pregunto, ¿qué piensas de Pedro Castillo? ¿Apoyas el pedido de la Fiscal de la Nación para que se investigue en funciones al presidente Pedro Castillo? Deja tus respuestas en los comentarios. Hasta el próximo video.